A ustedes, las gracias a ustedes. Eh, Voy a tratar de ser breve, ¿sí? El tema es un tema específico que es acerca del examen de testigos expertos y de peritos. O sea, básicamente la ubicación donde se va a abordar este tema sería en el juicio oral, ¿no? En el juicio oral vamos a determinar cómo es el examen, llámese interrogatorio, contrainterrogatorio, para testigos expertos o testigos técnicos, y cómo es el interrogatorio, contrainterrogatorio para peritos. Sin embargo, veo necesario que antes de entrar a tallar acerca de el manejo procesal en cuanto a técnicas de litigación oral, diferenciemos estos conceptos, porque vamos a ver que este tratamiento entre testigos técnicos, entre peritos, supuestamente que tienen similitud, al fin y al cabo son disímiles. Hay conceptos disímiles acá. Entonces, partamos por lo siguiente. Cuando nos referimos a órganos de prueba, se hace remembranza a testigos y peritos. ¿Quién es el testigo? Es aquella persona que percibe los hechos a través de sus sentidos. ¿Y quién es el perito? El perito vendría a ser aquel tercero que posee conocimientos especiales sobre un arte, profesión o materia. Se podría decir que esa es la gran diferencia entre ambos. Testigo conoce los hechos a través de sus sentidos, perito, aquel que tiene conocimiento especializado. Ahora bien, la práctica forense conlleva a que va a haber situaciones en las que un perito ha percibido los hechos objetos del proceso. O llamémosle así mejor. Va a haber situaciones en las que una persona que percibe los hechos, esto es, un testigo, muy aparte de ser testigo, también posea conocimientos especializados sobre una materia. O sea, conoce de hechos y también conoce de ciencia. Entonces, la pregunta que nos podríamos formular es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos ante ese escenario? ¿Es posible eso? ¿Es posible que suceda? Es posible. Y ahí se genera otra pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento que recibiría esta persona que tiene las características tanto de perito como de testigo? ¿Cómo sería su tratamiento en juicio oral? ¿Lo tratamos como testigo? ¿Lo tratamos como perito? Entonces, eh, esta circunstancia es el testigo técnico y vamos un poco a ahondar acerca de las definiciones de testigos, acerca de las definiciones de peritos para poder entrar a tallar ya lo que es el desarrollo conceptual del testigo técnico y su tratamiento. Eh, el testigo, como le dije, son personas que poseen un relato, una narración de determinados hechos, porque conocen de los hechos, conocen de eventos, conocen de acontecimientos. Y acá hay un término que utiliza el profesor Tarufo, que dice que el testigo es un narrador de historias en el proceso. Porque es cierto, ¿no? El testigo es quien percibe los hechos y quien tiene que narrar, quien tiene que comunicar al fiscal o al juzgador, dependiendo de la etapa procesal donde nos encontremos, sobre los hechos que percibió, ya sea de manera directa, indirecta, pero que percibió. Y entonces encontramos que existen tres características en cuanto a este testigo.
o ante este conocimiento de hechos que tiene el testigo. La primera es que tiene que ser previo, la segunda extrajudicial y la tercera tiene que tener trascendencia procesal. ¿Por qué decimos que el conocimiento de los hechos tiene que ser previo? Porque el testigo conoce de hechos pasados. El testigo conoce de hechos acaecidos con anterioridad al proceso. Por eso el conocimiento tiene que ser previo. ¿Por qué decimos que el conocimiento de hechos debe ser extrajudicial? Porque el testigo conoce de hechos extraprocesales, los cuales han sucedido al margen del proceso. ¿Y por qué decimos que el conocimiento de los hechos tiene crucemos la vía y vayamos a definir acerca del perito. Eh, Cambia la situación cuando nos referimos al perito. Esta persona, este sujeto, no va a comparecer al proceso penal para narrar hechos que percibió, sino que existe otro motivo, diferente al testigo, por el cual el perito es necesario. Y ante ello tenemos que recurrir a lo que dice la doctrina también. El profesor Asensio Mellado establece que el perito es aquel tercero ajeno al proceso, que es llamado para que aporte una declaración de ciencia. Si el testigo aporta una declaración de hechos, el perito aporta una declaración de ciencia, porque este ajeno al proceso conoce una materia, conoce un arte, conoce una profesión, es especialista en cualquier determinada materia, arte o profesión. Entonces, tenemos que partir por lo siguiente. El juzgador, quien va a tomar una decisión en el proceso penal, no es un todopoderoso, no conoce todo. Van a haber situaciones en que no pueda conocer un determinado, una determinada materia, una determinada ciencia, no pueda explicar. Entonces, ante ello, ante su auxilio, se hace necesario el perito en el proceso penal. El perito va a ser eh, aquella persona que va a ser luz en zonas oscuras para el legislador. Va a ayudar a dilucidar,
a explicar en qué consiste determinada ciencia. Un ejemplo sería que ante un caso de una muerte, un perito, quien ha realizado la necropsia, explique cuáles son las causas de muerte de una determinada persona, ¿no? Que nos pueda ayudar a resolver, que pueda ayudar a saber, a conocer al juzgador por qué murió una determinada persona. Llevámoslo a un campo más de delitos contra la administración pública, tal vez. Un perito contable para verificar si existe algún desbalance eh, en cuanto a una obra que se realizó, va a evaluar ingresos, egresos y demás. Y eso porque tiene el conocimiento especializado. Entonces la figura del perito también es una figura bastante importante en el proceso penal. Ambos se podría decir, el perito y el testigo. Bien, dicho esto, entonces vayámonos a un tercer punto, un tercer capítulo, que es acerca de eh, el testigo técnico. Pero antes de eso, si es que hay un acto procesal mediante el cual el testigo aportaba al proceso, que es la declaración, en el caso del perito, ¿también habrá algún acto procesal? Claro que sí, es la pericia. Es mediante la pericia, así es, que el testigo brinda su aporte. Establece la pericia, establece su método utilizado, las razones, eh, el análisis y sus conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, esa pericia se podría decir que es el instrumento, es la herramienta mediante el cual el perito aporta información al proceso penal, ¿verdad? Siempre acuérdense, tiene que haber un acto procesal. No, el perito no es de por sí perito porque posee conocimientos especializados. Bien, ahora, la figura híbrida, ¿no? El testigo técnico. Eh, ya tenemos en claro el concepto de testigo, tenemos en claro el concepto de perito. Entonces vamos a abordar el testigo técnico. Eh, Primero, las denominaciones que tiene el testigo técnico: testigo experto, testigo perito, testigo especializado, dependiendo de la legislación, testigo cualificado lo llaman algunos países. Eh, pero dicho de otro modo, es un testigo. Eso es lo primero que tenemos que decir, es un testigo. Es una persona que tiene conocimiento de los hechos del caso y va a relatar los hechos del caso, pero sin embargo tiene algo adicional. Esta persona que conoce de los hechos, además de eso, posee conocimientos especializados sobre la materia que versan los hechos. Tiene ese plus. Entonces, ahí Beitelman y Duche refieren que el testigo experto es un testigo que por azar o por otro motivo, por otras circunstancias, ha tenido o es especialista en esa determinada materia. Ojo aquí, y es importante aclarar esto. Supongamos un caso de un médico legista, ¿ya? Que tiene conocimientos especializados, eh, que ha hecho eh, muchos exámenes a menores de edad que han sufrido violaciones, tiene conocimientos en ese aspecto, es especializado en él. Y un día eh, percibe mm, unos hechos relacionados a una muerte, ¿ya?
Entonces, esta persona podría ser un testigo técnico o un testigo perito o un testigo cualificado en ese caso. Aquí la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque los hechos que se percibe, o mejor dicho, el conocimiento especializado tiene que versar sobre los hechos que percibe. Dicho de otro modo, los hechos que percibe tienen que tener relación con el conocimiento especializado. En este caso, esa persona tenía conocimientos especializados, pero respecto de otra materia. Entonces no sería un testigo técnico, sería simplemente un testigo, ¿ya? Eh, y bueno, luego, otro punto que hay que abordar entonces aquí es eh, respecto de el tratamiento y la valoración. A un testigo técnico se le pueden hacer preguntas de opinión o no se le pueden hacer preguntas de opinión. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué tienen que decir frente a ello? ¿Es posible hacer preguntas de opinión a un testigo técnico? Los escucho para interactuar un poco. Ojo, ojo, la diferenciación ahí. Una cosa es perito, otra cosa es testigo técnico, ¿ya? Son diferentes. Ahora, mi pregunta es respecto del perito, respecto al testigo técnico, digo, respecto al testigo técnico, ¿ya? En ese punto nada más enfocarnos en ese punto. Ya miren, básicamente vamos a entrar a juicio ya, de una vez, ¿sí? Ustedes saben que cuando en el juicio oral vamos a examinar a un testigo, vamos a examinar a un perito, existe dos momentos. Un momento es el interrogatorio, que es el examen, que son las preguntas que realiza la parte que llama a declarar a ese testigo perito. Y luego, el segundo momento es el contrainterrogatorio, que es el examen, que es las preguntas que se hacen, pero al testigo o perito adverso, el testigo no llamado, ¿sí? Ahora, en el tema del examen al perito, existe un tema muy interesante porque al perito, el código establece que no están permitidas las preguntas de opinión. O sea, si es que uno en juicio oral, ya sea en un interrogatorio, ya sea en un contrainterrogatorio, pregunta a un órgano de prueba, ¿y qué opina sobre esto? Es objetable, está prohibida si es que se pregunta eso a un testigo, porque el testigo solamente está en el proceso para describir los hechos, no está para emitir opiniones, no está para expresar pareceres, subjetividades, simplemente es un comunicador de hechos, narrador de historias, como dice Tarufo. Entonces esa pregunta es objetable, ¿verdad? Pregunta de opinión, objeción, pregunta de opinión. En cambio, a contrario sensu, eh, cuando al perito se le va a examinar, sí se le puede hacer preguntas de opinión. Señor perito, ¿usted qué opina acerca de
la muerte de la persona o de estos golpes, ¿qué es lo que opina? ¿Qué opina de ese color verde violáceo que ha encontrado, que ha hallado? El perito sí puede responder ese tipo de preguntas, porque precisamente su experticia, su saber, su conocimiento, hace que pueda emitir opiniones, porque precisamente para eso fue llamado al proceso penal, por su conocimiento, por lo que posee. Entonces, está claro ahí, ¿cierto? Pero al testigo técnico, que es un híbrido entre uno y otro, se le pueden hacer preguntas de opinión. O sea, ¿puede un testigo realizar opiniones? Claro, Cristian, así es. Así es. Las preguntas abiertas y cerradas están permitidas. Incluso no solo al perito, sino al testigo, a cualquiera. Y en el interrogatorio y hasta en el contrainterrogatorio están permitidas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Es una pregunta abierta. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estabas? Son preguntas abiertas, ¿no? Que generan que el declarante se explaye, que el declarante pueda aportar hechos más claramente. Las preguntas cerradas son aquellas que van a contener de parte del declarante una respuesta eh, precisa, una respuesta única, se podría decir. ¿Y de qué color era el auto? Es una pregunta cerrada, porque el auto va a tener solo un color y va a tener que decir lo que es un color. ¿Y era de día o de noche? Es una pregunta cerrada también. Esos están permitidos, claro. A ver, eh, por un lado, dicen que no se puede hacer preguntas de opinión a un testigo técnico. Por otro lado, dice que sí se puede hacer preguntas de opinión. Nuestro Código Procesal Penal, si ustedes eh, se fijan en el artículo eh, número 180 no, 166, numeral 3, ¿puedo compartir pantalla? Sí, para poder Claro, explicarles mejor. claro que sí, doctor. Sí, ¿no? Sí, sí, normal. Miren lo que dice este artículo. Cuando estoy compartiendo acá eh, un artículo que tuve la oportunidad de escribir justo sobre este tema. A ver, me confirman si se aprecia. Sí se puede ver. Ya. Miren lo que dice el artículo 166. Artículo 166, numeral 3. Lo dice claro, ¿no? No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades. Eh, y usted, señora testigo o señor testigo, ¿qué opina de cómo era esa persona? Ah, no, ese imputado era malo conmigo, me trataba mal, engañaba a su mujer, no sé. Eso no se permite. Pero el código te da una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando se trata de quién? De un testigo técnico. Claro, de un testigo técnico, ¿por qué? Porque esta persona tiene conocimientos especializados. Y precisamente el conocimiento especializado sobre una determinada materia, arte o profesión hace que tenga una base para que pueda transmitir una opinión,
sobre esa determinada materia que se le está preguntando. O sea, nuestro código se ha puesto en el escenario de que se le puede hacer, sí, una pregunta a un testigo técnico. Ahora el tema es el siguiente.